Y pues bueno, el tema del día de hoy es todo lo relacionado con las últimas adecuaciones en cuanto al CFDI de nómina. Como ustedes sabrán, pues bueno, en las últimas semanas las autoridades fiscales han publicado algunas adecuaciones. Si bien es cierto que esto no es novedoso porque desde que entró en vigor el tema del CFDI, tanto el CFDI, digamos, general como el de nómina, pues la autoridad fiscal ha venido implementando una serie de actualizaciones, de adecuaciones, modificaciones, incluso también a la parte técnica y administrativa. Entonces, pues bueno, esto no es nada nuevo, simplemente son adecuaciones, algunas precisiones que, si bien incluso la propia autoridad señala que no cambian de forma trascendental la forma en cómo se emiten los comprobantes fiscales digitales por Internet, pues es necesario tenerlos en cuenta para una correcta y adecuada, un adecuado llenado del comprobante fiscal digital por Internet. Bueno, en esta ocasión, antes de entrar de lleno, déjenme comentarles que, bueno, esta sesión se va a componer de dos bloques. El primero de ellos vamos a estar abordando algunos temas un poquito técnicos, la parte fiscal, vamos a recordar algunos aspectos clave del comprobante fiscal digital por Internet de nómina, y un segundo bloque por parte de nuestros compañeros de soporte, en el cual vamos a ver algunas adecuaciones ya en particular del CFDI de nómina en la última versión, de NOI específicamente, para que ustedes también lo conozcan y sepan qué son las adecuaciones que se han hecho en esta última versión que se ha liberado de NOI. Bueno, vamos a empezar con este primer bloque haciendo una retrospectiva acerca de todo lo que ha venido dándose respecto al CFDI de nómina. Bueno, vamos a recordar en primera instancia que el CFDI de nómina, pues bueno, se ha implementado desde el 2014. Hay que recordar que tanto el CFDI en su versión 3.3 como el CFDI de nómina son pues dos elementos que la autoridad ha venido implementando para el tema de tener un adecuado control y una adecuada fiscalización de las operaciones, de las actividades, ingresos que tienen los contribuyentes. En el caso concreto del CFDI de nómina, pues para tener información suficiente en relación con los pagos que se hacen por concepto de sueldos y salarios, parte de los contribuyentes, tanto personas físicas y morales, a los trabajadores. Específicamente en cuanto al CFDI de nómina, este entró en vigor un poco más desfasado que el CFDI de nómina normal, digámoslo así, puesto que el CFDI de nómina empezó su vigencia a partir del 2014. Hay que recordar que dentro de las reformas, las reformas fiscales precisamente de este año, se incluyó como uno de los requisitos precisamente para las personas, como una obligación más para las personas que pagaban sueldos, el que pues obviamente emitieran un comprobante fiscal digital por Internet donde se documentaran todos esos pagos. Hay que recordar que la Ley de Impuestos a la Renta, específicamente en la parte de las obligaciones, en el artículo 97, pues ya desde hace muchos años se establecía la obligación, sobre todo para los patrones, de, entre otras cosas, hacer el cálculo, el entero de las retenciones por concepto de sueldos y salarios, entre otras cosas, como por ejemplo efectuar el pago de las cuotas obrero-patronales. En algunos años, cuando estuvo vigente el tema de las declaraciones informativas, pues también existía como tal este tipo de obligaciones, y a partir del 2014, precisamente en el paquete de reformas fiscales, se incluye esta nueva obligación de emitir un comprobante fiscal digital por Internet que soportara precisamente todos los pagos por concepto de sueldos y salarios. Y bien, hay que recordar, amigos, también que a partir del 2014 la idea era que se iniciara desde el 1 de enero con el cumplimiento de esta nueva obligación. Sin embargo, por cuestiones prácticas en el tema de la implementación del comprobante fiscal digital por Internet, no entró sino hasta algunos meses ya posteriores al 1 de enero de 2014, y también se dio de alguna manera de forma gradual. Para algunos contribuyentes se empezó a tener ya la obligación de emitir esos CFDIs por concepto de nómina, y algunos meses después, por ahí de abril, ya en adelante, se tenía ya prácticamente pues que todos los contribuyentes, tanto personas físicas como morales que pagaban sueldos, tenían que cumplir con esta obligación. Inicialmente se comenzó con una versión, la 1.1 de este CFDI de nómina. La información que se contenía hasta esta versión realmente era un poco menor que la que actualmente se tiene. Obviamente no se tenía toda la información que hoy en día la versión 1.2 ya contempla para efectos del soporte que da este CFDI de nómina por el pago de tus sueldos y salarios. Esta versión anterior únicamente hacía alusión a algunos elementos básicos como
el concepto bueno, que era de nómina, en cuanto al emisor, que era la persona que hacía los pagos por sueldos y salarios, y del receptor, o sea, es decir, la persona a la cual se le hacían los pagos por sueldos y salarios. A raíz de ese ejercicio, se han venido haciendo pues, algunas adecuaciones, lo comentábamos al inicio de la charla, esto no es nuevo, se han ido adaptando conforme a los requerimientos que se tiene por parte de la autoridad fiscal, pues para tener mucho más elementos, mucho más información detallada y precisa, que obviamente facilite los modelos de fiscalización que la autoridad tiene respecto a este concepto importante que es el pago de sueldos y salarios. Hay que recordar también, amigos, que esta obligación pues, solamente tiene sustento, ya lo mencionamos en la parte de la ley de impuestos sobre la renta, pero es importante también recalcar que para efectos laborales tiene vital importancia. Hay que recalcar que en la parte laboral han habido varias adecuaciones, varias modificaciones también a la legislación correspondiente, en la cual se le ha venido dando también peso a la información que de alguna manera permita, mediante en algún tipo de controversia laboral, pues tener todos los elementos que permitan identificar que se hicieron pagos, los elementos que permita a la autoridad laboral también definir la postura en una controversia de este tipo para ver a quién le asiste la razón, si al patrón o el trabajador, mediante la información precisamente que se contiene en estos comprobantes fiscales digitales por Internet. Inclusive la propia legislación fiscal, en el artículo 97, especifica que estos comprobantes pues, van a tener valor probatorio para efectos laborales, específicamente la Ley Federal del Trabajo, pues especifica que todos los pagos que se hagan van a estar pues soportados en esos comprobantes. Últimamente también se hicieron adecuaciones en materia laboral para especificar claramente que en esos comprobantes se segregue muy bien y se identifique el tipo de pagos que se hacen. Se tiene que especificar también muy claramente y de manera muy detallada el tipo de deducciones o descuentos que se hacen a los trabajadores en este comprobante fiscal digital por Internet. E inclusive también se hace énfasis en el tema de la firma que debe contener este tipo de comprobantes, aunque ya anteriormente ya la autoridad laboral aceptaba que el hecho de que el patrón pusiera a disposición de los trabajadores o entregara inclusive el recibo, el comprobante fiscal digital por Internet vía correo electrónico, pues podía ser suficiente prueba como para considerar que el trabajador, no obstante que no apareciera su una autógrafa, pues fuera un elemento suficiente para soportar la existencia de o el cumplimiento de esta obligación y, bueno, pues todas las consecuencias que se derivarían de estos pagos, ¿no? Pero, bueno, hay que entender esta parte, la importancia también que tiene para efectos laborales. Inclusive para fines de seguridad social, también estos comprobantes fiscales digitales por Internet tienen pues una importancia muy alta, porque hay que recordar que específicamente en la Ley del Seguro Social, en el artículo 15 y también en el Reglamento de Afiliación y Clasificación de Empresas, se señala y se detalla muy específicamente toda la información y los datos que deben contener las nóminas o las listas de raya, inclusive en algunos casos, dependiendo del giro o el sector de las empresas, que deben contener precisamente estos documentos, es decir, información acerca del trabajador, los nombres, la CUR, el tipo de contrato, el tipo de régimen por el que están contratados, el monto del sueldo que se está pagando, el tipo de jornada, etcétera. Entonces, todos esos requerimientos que la Ley de Seguridad Social prevé que deban cumplir todas las nóminas y listas de raya, pues finalmente se cumplen con el tema del CFDI de nómina. Hay que recordar que esta última versión, la versión 1.2, que ya está en vigor desde 2017, pues ya incluye más elementos, más información que anteriormente no se tenía. Se han hecho adecuaciones para que esta última versión tenga ya información más precisa de todo del régimen, por ejemplo, del trabajador, el tipo de nómina que se está pagando, es decir, si es una nómina ordinaria, es decir, por sueldos y salarios normales, periódicos, que se van devengando día a día, o una nómina extraordinaria cuando se dan, por ejemplo, situaciones de terminación de la relación laboral, el tipo de contrato, si es por un tipo de contrato por hora determinada, indeterminada, incluso si se cubre periodos de capacitación o de prueba, que esto es importante también tomar en cuenta, que este CFDI también retoma muchos de los elementos de las modificaciones que han tenido la legislación laboral, y este tipo de información ya detallada también se incluye en los comprobantes fiscales digitales por Internet de nómina. Entonces, pues bueno, esta
digamos que estas dos versiones, pues sí, distan mucho de la primera versión. La última versión es mucho más completa, recaba más información de la que originalmente se solicitaba, e inclusive uno de los temas también que llevó precisamente a la eliminación de las declaraciones informativas específicamente de sueldos y salarios, es precisamente que esta última versión, la 1.2, pues ya contempla toda la información que a la autoridad le permite tener mucho más elementos para tener mucho más claros sus esquemas de fiscalización, por lo cual hace algunos años, amigos, hay que recordar que se eliminó el envío de la declaración informativa de sueldos y salarios. Hace prácticamente 2 años que ya no se envía, precisamente porque era ya muy reiterativo, ya resultaba un poquito repetitivo y ocioso enviar la declaración informativa con todos esos datos, información de los sueldos y salarios pagados, cuando ya se tenía toda esa información por parte de la autoridad fiscal a través de los CFDIs de nómina. Entonces, pues bueno, también es otro de los puntos que también resulta importante a través de la nueva versión 1.2 que ya se tiene en vigor desde hace pues, un par de años. Bien, otro de los elementos que hay que recordar, amigos, siempre es que no nada más es la parte de tener cumplido el requisito de soportar los sueldos y salarios con el CFDI de nómina correspondiente, sino que hay que recordar que también esto representa pues, una ventaja muy importante para todos los contribuyentes, porque en la medida que se tengan soportados los sueldos y salarios con esos CFDI de nómina, pues también le va a permitir a la empresa poder efectuar para fines del impuesto sobre la renta la deducción de este gasto, que en muchos de los casos es uno de los gastos más importantes que se tiene durante el ejercicio. Es decir, si se cumplen en tiempo y forma, tanto con la emisión de los CFDI de nómina, el cálculo correcto y la retención y entero correspondiente a la autoridad fiscal de los impuestos que resulten del pago de la nómina, se tiene el derecho de poder efectuar la deducción para fines del impuesto de la renta en el cálculo anual pues, para el contribuyente. Obviamente, hablamos de un 30% más o menos que puede aprovecharse de este pago que se haga por sueldos y salarios para poderlo restar, digamos, de todos los ingresos acumulables que el propio contribuyente pueda tener durante el ejercicio. Entonces, ahí es una pues doblemente importante el hecho de cumplir adecuadamente en tiempo y forma con todo el tema relacionado con la nómina, el cálculo, la retención y el entero de las contribuciones derivadas de la nómina y también la emisión del CFDI de nómina correspondiente. Entonces, es nada más para tenerlo muy en cuenta. También comentábamos al inicio que, bueno, estas adecuaciones se han venido dando durante todo este tiempo, desde que inició la vigencia de este CFDI nómina, y estas actualizaciones y estas precisiones se van haciendo a través de muchos documentos que la propia autoridad va dando a conocer a través de su portal de internet. Muchos de ellos son o están identificados con las guías de llenado de CFDI de nómina. Estas guías de llenado son documentos oficiales que la propia autoridad va difundiendo a través de su portal y también a través del propio anexo 20, que es un documento complementario de la resolución miscelánea fiscal, en donde se van dando a conocer también todas las adecuaciones y las novedades relacionadas, pues no nada más con el CFDI de nómina, sino también con el CFDI de 3.3, que en general por todos los ingresos, actos o actividades que los contribuyentes tengan, por los cuales exista la obligación de emitir un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, pues vemos que todas las disposiciones que dan a conocer nuevas adecuaciones, modificaciones a estos documentos, están contenidas primeramente en la ley, en la legislación, Código Fiscal, Ley del Impuesto sobre la Renta y también en las reglas de carácter general, que es la resolución miscelánea fiscal, incluyendo su anexo 20, que es toda la parte de requisitos técnicos y administrativos que deben cumplir los comprobantes, y también las guías de llenado. De ahí se origina precisamente el que la autoridad fiscal vaya haciendo las adecuaciones en estas guías de llenado y pues nosotros vemos que a través de los comunicados que difunde la propia autoridad fiscal en su portal de internet se refiere precisamente a estas adecuaciones en las guías de llenado. La mayoría de las veces, pues bueno, se especifica claramente cuando una adecuación entra en vigor, a partir de cuándo. Normalmente se da un tiempo razonable, esto basado también en la legislación, para que el contribuyente haga las adecuaciones correspondientes a sus sistemas pues de facturación o a su sistema de nómina en este caso, para que en determinada fecha, pues obviamente ya los comprobantes fiscales digitales por internet de nómina que emita,
pues cumplan con todos los requerimientos correspondientes. Hay que recalcar, amigos, que esta parte es muy, muy importante porque se puede dar durante el transcurso de la emisión de los comprobantes que se puedan emitir con algunas imprecisiones, algunas inconsistencias que precisamente deriven de no ajustar los sistemas conforme a los requerimientos que la autoridad está haciendo, las precisiones o las adecuaciones, y esto puede obviamente conducir a la imposición de multas por parte de la autoridad fiscal cuando hace revisiones a los contribuyentes. Puede poner una multa pues, que a veces es alta, onerosa, puede ir desde los 15 hasta los 87,000 pesos, dependiendo la falta o la infracción que se esté incurriendo a la hora de emitir los comprobantes. Y en algunos casos ya pues un poquito más extremos, se puede dar incluso el caso de que la autoridad fiscal clausure de manera pues temporal el negocio. Entonces, pues, obviamente esto pudiera representar una pérdida económica importante para los contribuyentes si es que no se cumple de manera adecuada con la emisión del CFDI nómina. De ahí la importancia que radica precisamente en tener un sistema de nómina pues confiable, con todas las adecuaciones que va haciendo la autoridad para que se tenga sin problema el proceso de emisión de los comprobantes al día, ¿no? Entonces es muy importante tener un sistema confiable como lo es NOI para evitar ese tipo de contingencias en el futuro. Bien, en esta parte del CFDI de nómina, mencionábamos que la guía de llenado pues corresponde, representan todas las adecuaciones que la propia autoridad va haciendo durante el transcurso, sobre todo para precisar algunas cuestiones y que la información sea lo más consistente posible. En las últimas semanas, la autoridad dio a conocer, específicamente por ahí de mediados de octubre, a través de su portal de internet, algunas adecuaciones a la guía de llenado. Muchas de ellas son precisamente encaminadas a, sobre todo, hacer precisiones en cuanto a algunos requisitos que también ya fueron modificándose anteriormente, otros que también derivan de las adecuaciones laborales que se han hecho y también derivado de algunas peticiones que algunos contribuyentes hacen a las autoridades fiscales a través de precisamente los programas que se tienen como los de síndicos del contribuyente y algunos otros que van surgiendo precisamente por tema de complejidad práctica que surge ya al momento de emitir esos comprobantes digitales por internet. En esta lámina vamos a ver de manera muy resumida algunas de las adecuaciones que se hicieron a las guías, las más importantes, las más relevantes, y vemos que, por ejemplo, dentro de la guía, aquí en la lámina van a poder ver la referencia que se hace a la guía, son las páginas de la guía. Esta guía es importante, amigos, recordarles que está disponible en la página de internet del SAT, así hay que buscarla dentro del portal del SAT, guía de llenado del CFDI de nómina. Y ahí pues, obviamente van a ver todo el documento completo y algunas dudas, incluso respuestas que da la autoridad, algunos cuestionamientos muy específicos al momento de llenar este comprobante. Pero entonces en este caso vemos que se hacen algunas adecuaciones muy puntuales. Por ejemplo, en el tipo de nómina, que es uno de los rubros o uno de los nudos que se tiene que llenar de este CFDI nómina, se hace una precisión para señalar que o más bien para eliminar una referencia en cuanto a que en un solo complemento se puedan agregar conceptos de nómina ordinaria y extraordinaria, ya que no van a ser aplicables a partir de esta última actualización este tipo de emisión de CFDI, es decir, ya no se va a poder hacer un CFDI donde se contengan pagos por una nómina ordinaria y una extraordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en algunos casos, por ejemplo, en alguna quincena o en algún mes, pudiera existir el caso en que un trabajador en ese mismo mes donde recibe su nómina ordinaria, pues rescinda su relación laboral, la termine y por lo tanto se haga acreedor a los pagos que correspondan por separación, como el finiquito, la indemnización, prima de antigüedad, todo lo que corresponde a los pagos por separación correspondientes. En este caso, se está eliminando una referencia precisamente a que en un solo complemento se podían tener dos tipos de información relacionados a la nómina ordinaria y la extraordinaria, simplemente porque ya más adelante lo vamos a ver, no se van a poder emitir en un solo comprobante información de una nómina ordinaria o extraordinaria, van a tener que hacerse por separados o en complementos también distintos. Entonces, esa primera adecuación que se está haciendo en esta guía, específicamente en la página 18 y 19, precisamente se hace alusión a esta adecuación, ¿no? Otra de las adecuaciones que también se hizo es
en relación al tipo de contrato, en el campo denominado como tipo de contrato, se está actualizando el fundamento legal en relación a la reforma de la Ley Federal del Trabajo, donde se precisa el tema de la duración de las relaciones de trabajo. Anteriormente, pues obviamente en esta guía no se hacía la precisión. Hay que recordar que esta adecuación a la Ley Federal del Trabajo pues ya tiene algún tiempo, en donde una de las reformas que se dio desde el punto de vista laboral es que las relaciones de trabajo, por ejemplo, pueden ser inclusive por tiempo indeterminado, cuando a lo mejor un trabajador está sujeto a una relación, a un periodo de prueba o a un periodo de capacitación. Anteriormente a esta reforma, pues obviamente nada más se tenían prácticamente dos conceptos de duración de las relaciones de trabajo, que era por tiempo determinado o indeterminado. Pero dentro de esta modalidad de determinado, pues pueden ser ya a raíz de esta reforma otras modalidades de la duración de la relación laboral. Lo que comentaba hace un momento es en cuanto a periodos de prueba o periodos de capacitación. Estas dos nuevas vertientes o nuevas modalidades también ya se incluyen en el tema del tipo de contrato, en el CFDI de nómina, y lo único que se está haciendo a través de esta adecuación es precisar el fundamento legal de la Ley Federal del Trabajo para soportar el tipo de contrato que se tenga en el CFDI, cuando sea el caso aplicable, ¿no? Y específicamente esto está incluido en la página 31 de la guía, donde van a poderlo adecuar. Muchas de estas precisiones inclusive están siendo aclaradas a través de unas notas que están en la misma guía, que van a ser aplicables a partir de 2020. Entonces, bueno, es recomendable también verlas a detalle para que tengan toda pues la visión completa de los cambios que se hicieron a esta guía de llenado en el documento correspondiente a través del portal. Bien, en la siguiente lámina vamos a observar que otra de las adecuaciones importantes que se hicieron y que es en relación al primer punto que comentábamos es el tema del tipo de régimen. En el campo del tipo de régimen se está haciendo precisamente la precisión y la previsión también de que en caso de que un trabajador se separe o termine la relación de trabajo en el mismo periodo en el cual está recibiendo ingresos por nómina, pues obviamente se separan estos dos tipos de información. Anteriormente, pues la autoridad lo que hacía era que en un mismo recibo de nómina podía tener dos elementos. A lo mejor porque un trabajador se separaba, podía estar incluida toda la información relativa a los montos por sueldos y salarios, por una nómina ordinaria, pero también podía tener información relativa a los pagos recibidos y las retenciones que correspondían por estos montos derivados de la terminación de la relación laboral. Entonces, esto no le permitía a la propia autoridad poder identificar qué conceptos o qué montos correspondía a cada concepto. Entonces, resultaba un poco confuso y de ahí se derivaban algunas situaciones donde la autoridad solicitaba información adicional al contribuyente, le requería información, y en algunos casos derivaban problemas pues para el trabajador, inclusive al momento de hacer su declaración anual, porque la autoridad no tenía pues toda la información correspondiente, o al menos no la tenía identificada de qué concepto correspondía a cada tipo de pago. Entonces, a raíz de estas adecuaciones que se están haciendo, se especifica ya que cuando se den este tipo de situaciones, se van a poder tener dos alternativas. La primera de ellas es que se emita pues un CFDI propiamente por el pago de la indemnización o separación derivado de la terminación de la relación laboral, y otro por el pago de sueldos por la nómina ordinaria. Entonces, ahí de alguna manera se van a tener identificados tanto los pagos como el impuesto correspondiente, en que su caso proceda por cada uno de este tipo de situaciones. La otra alternativa que también se tiene y que se prevé en esta guía es que en un solo CFDI pues incorporen dos complementos, uno por el pago de separación derivado de la terminación laboral y otro por el pago de los sueldos y salarios, señalando en cada caso la clave que le corresponda conforme al catálogo. Hay que recordar que el catálogo de tipo de régimen pues se tiene identificada precisamente si es de la nómina ordinaria, separación, indemnización, prima vacacional, etcétera, prima de antigüedad. Entonces, en cada uno de ellos, cuando se utilicen los complementos por separado, pues obviamente van a tener que incluirse la clave correspondiente. Entonces, con esta parte, pues ya se tendrá plenamente identificado cuando se den este tipo de situaciones qué corresponde a cada concepto, tanto en pagos como en los impuestos o la renta que se retenga, ¿no? Esto está especificado ya muy puntual en la página 33 de la guía. Entonces, pues bueno, vale la pena también que la revisamos ya de manera muy puntual y la busquemos ahí en el portal de internet del SAT.
Otra de las adecuaciones que pues también resulta relevante en esta actualización de la guía es la parte del campo de año del nodo. Bueno, aquí es en el rubro donde se hacen las compensaciones de saldos a favor y se va a tener que especificar el año en el curso. Para especificar el año en el curso se da a considerar el monto de fecha de pago. Hay que considerar que esto deriva de cuando en el cálculo anual resulta que un trabajador, pues obviamente durante su cálculo se observa que el ISR que se le tuvo que haber retenido en el año es menor de lo que efectivamente se le retuvo en cada uno de los periodos durante el año, ya sea de manera semanal, decenal, quincenal o mensual. Entonces, hay que recordar muy rápidamente que el procedimiento de ley especifica que en el caso concreto donde se ve este tipo de saldos a favor, la empresa pagadora o el patrón lo que tiene que hacer es una de dos, o aprovecharlo contra el impuesto de la renta, que en su caso resulta a cargo de otros trabajadores, o bien, inclusive, poderlo aplicar contra el que resulte del trabajo, pero en los siguientes periodos. Pero normalmente en la practicidad resulta que se aplica contra el ISR que se retenga y que tenga que enterarse en los periodos siguientes. Es decir, hay que recordar que conforme la ley se tiene hasta febrero para poder hacer esta aplicación. Y pues bueno, aquí precisamente esta necesidad surge de que cuando se hagan los pagos de nómina, en los meses posteriores, puede ser en enero o febrero, se puede identificar que se están compensando o se están aplicando esos saldos a favor que se tuvieron en el año anterior. Normalmente la mecánica funciona así y eso es a lo que se refiere esta actualización en la página 68 de la propia guía. Bien, dentro de las adecuaciones que se están haciendo también hay algunas que resaltan. Por ejemplo, en esta lámina vamos a ver que son la inclusión de dos apéndices, específicamente la del 7 y el 8. Antes de llegar a estas adecuaciones, nada más comentar muy rápidamente que algunos apéndices, aunque ya estaban, se hicieron algunas adecuaciones. Por ejemplo, en el apéndice 1 de esta guía de llenado, lo que se hizo es actualizar una de las notas. En la página 72 van a poder observar esta aclaración o esta nota para especificar que los pagos que se realizan de manera adicional a los jubilados, es decir, a los extrabajadores que en algún momento tuvieron una relación activa de trabajo, bajo conceptos denominados como gratificaciones, primas o de cualquier otra índole, van a tener que registrarlos bajo una clave que es la 051 y se elimina el fundamento legal en relación a las exenciones establecidas en el artículo 93. Esa es una de las aclaraciones que se está haciendo en este apéndice 1, específicamente en la página 72. Hay otras adecuaciones. Por ejemplo, en el apéndice 2 se está poniendo el enlace o haciendo el link a el catálogo de claves para que sea más sencillo y para que se facilite el llenado del comprobante fiscal digital de nómina por internet al momento de estar llenándolo y obviamente al momento de consultar la propia guía. Pueden a través de ese enlace contenido en el anexo 2, poder ingresar al catálogo de claves pues para alguna duda que resulte, ¿no? Teóricamente ya los sistemas deben estar habilitados pues con todas estas claves. Sin embargo, cuando resulten o cuando hay una duda, se puede precisamente ingresar de manera directa al catálogo de claves, sobre todo para también estar, seguros y confirmar que todas las claves correspondientes que hasta el momento tiene la autoridad fiscal a través de este catálogo están debidamente habilitadas en el sistema de nómina que tengamos. Entonces, pues obviamente esa es una herramienta muy, muy útil, ¿no? En el apéndice 3 había una pregunta también relacionada con el tema de las percepciones 022, 023, 025, 39 y 44. ¿Y qué pasa cuando hay claves distintas contenidas en el catálogo de percepciones? Al momento de llenar un catálogo, esta pregunta obviamente ya no cabe más, porque lo que comentamos hace rato es que ya a partir de esta última actualización ya se van a tener que emitir comprobantes de nómina pues, por nómina ordinaria y extraordinaria. Entonces, esta pregunta hace alusión si en un mismo CFDI se podían ingresar tanto claves derivadas, por ejemplo, de una terminación de la relación laboral, como las claves que se observan aquí, la 22, 23, 25, etcétera, y las de la nómina ordinaria. Entonces, pues obviamente, al ya no ser posible esto a raíz de esta última actualización, esta pregunta desaparece, porque la respuesta sería no. O sea que ya no se podían mezclar estas dos claves, tanto de nómina ordinaria como las claves correspondientes a un pago por concepto de determinación de la relación laboral. Hay un apéndice 5 también que se está adecuando. Se está ahí modificando la presentación gráfica del CFDI de nómina.
del procedimiento de subsidio cuando no se entrega en efectivo, es decir, cuando dentro del procedimiento de ley resulta que al impuesto sobre la renta determinado en el periodo, llámese quincena, decena o mes, se le aplica un subsidio y derivado de ello todavía hay que pagar un impuesto sobre la renta. Se está aclarando a través de este apéndice 5, o se está incluyendo una representación gráfica de cómo quedaría el CFDI de nómina cuando se da ese tipo de situaciones, especificando precisamente a través de qué claves se van a tener que incluir tanto el impuesto sobre la renta causado de ese periodo, el subsidio al empleo que se esté aplicando conforme a la tarifa que corresponde y el impuesto resultante que resulta de disminuir precisamente el impuesto causado ese subsidio. Entonces, ahí ya está haciéndose muy puntual la manera en cómo debería quedar emitido el CFDI en esos casos específicos. Adicionalmente se están incluyendo el apéndice 7, que esa es una de las novedades que se tienen en esta última actualización, y este apéndice 7 habla acerca del procedimiento para el registro de un ajuste al subsidio para el empleo causado cuando se hacen pagos por periodos menores a un mes. Esto, amigos, ya lo hemos abordado inclusive en otras sesiones que anteriormente vimos a través de Contexto IRH, donde hablamos precisamente de en qué caso se pudiera dar esta situación. Y a manera de recordatorio es cuando en un mes, por ejemplo, se tienen pagos de nómina inferiores a ese mes, es decir, a lo mejor se hacen pagos de nómina semanales, decenales o quincenales, puede resultar que algún trabajador, por el tipo de actividades que lleva a cabo, en un primer periodo, solamente por el nivel de ingreso que percibió, se le tuvo que haber aplicado todo el procedimiento de aplicar las tarifas, etcétera, y resulta que alcanza un subsidio al empleo que inclusive le permitió que, lejos de que se le retuviera un impuesto sobre la renta, se le tuviera que entregar el subsidio al empleo pues en efectivo. Pero resulta que en el siguiente periodo o en la siguiente decena o quincena de ese mismo mes, resulta que tuvo ingresos adicionales elevados en relación con el primer periodo, pudo haber tenido alguna comisión extra de cuantía importante y resulta que de aplicar la mecánica establecida en ley, le corresponde un impuesto sobre la renta a retener, que el patrón va a tener que enterar. Cuando se hace el conteo o la sumatoria de todos los ingresos del mes, resulta que por todos los ingresos del mes, aplicando la mecánica, tiene que hacérsele una retención de un impuesto sobre la renta. Pero volvemos al caso de que en el primer periodo se le entregó un subsidio al empleo. Entonces, a través de esta guía, precisamente se prevé que hay que hacer un ajuste, es decir, hay que hacer un cálculo y a lo mejor ese sueldo o ese subsidio al empleo que se le pagó, pues puede considerarse como un subsidio al empleo pagado de manera indebida, por llamarlo de alguna manera, y en la nómina correspondiente al segundo periodo es donde hay que hacerle un ajuste, pues probablemente para revertir el efecto de ese subsidio al empleo que se le dio indebidamente en el primer periodo. Obviamente aquí en este apéndice se especifica de manera muy gráfica, incluso se incluyen algunos casos prácticos para ver cómo funciona la mecánica, inclusive una representación gráfica también del CFDI para ver cómo quedaría. Se adicionan ahí precisamente las claves correspondientes que se tienen que utilizar. Precisamente cuando se hace este ajuste al subsidio al empleo, se especifica exactamente cuál es la clave que tendría que aplicarse. Obviamente estas claves están dentro del catálogo de claves del CFDI de nómina, pero se especifica ya de manera muy, muy gráfica qué hacer en estos casos, ¿no? Cuando se hace un ajuste al subsidio al empleo. Estas adecuaciones se están haciendo muy puntuales a partir de la página 97 y hasta la 106 de la guía. Y pues obviamente al igual que otras adecuaciones que se están haciendo y que mencionamos, van a entrar en vigor a partir de enero de 2020, pero es muy importante que se tengan ya pues precisamente todas las consideraciones para ir adecuando los sistemas, para ir haciendo las modificaciones con el tiempo debido para que arrancando 2020, todos los CFDI de nómina en los casos en particular, cuando se tenga que hacer un subsidio al empleo, pues se hagan de la manera correcta y con ello evitar contingencias, con ello evitar alguna posible infracción al momento de la emisión del CFDI correspondiente. Hay también otra adecuación, una inclusión de un apéndice 8 que se está haciendo en esta guía de llenado, y en la cual se está incluyendo el procedimiento para el registro de la diferencia del impuesto sobre la renta a cargo que se tenga del cálculo del impuesto anual de sueldos y salarios. Hay que recordar también, amigos, que en caso contrario a lo que señalábamos en el apéndice
el apéndice 5, resulta que a lo mejor al momento de hacer el cálculo anual, pues obviamente se puede dar el caso de que a un trabajador, al hacer el cálculo de todos los ingresos del ejercicio, se tenga un impuesto sobre la renta determinado y que al disminuir todo el impuesto sobre la renta que se le retuvo durante todo el año, todavía queda una diferencia a cargo, por pagar a cargo del trabajador. En este nuevo apéndice se está incluyendo precisamente el procedimiento para registrar dentro del CFDI nómina ese impuesto sobre la renta adicional, porque aquí estaríamos hablando de dos impuestos sobre la renta que se le tiene que retener al empleado. Uno, por la nómina, estamos hablando de que a lo mejor ya nos encontramos en enero de 2020 y a lo mejor ahí le estamos haciendo el cálculo de la quincena o del mes de enero de 2020 y hay un impuesto sobre la renta determinado. Pero también a través de este apéndice se está señalando que se tiene que utilizar otro campo con otra clave correspondiente para separar o para incluir ese impuesto sobre la renta adicional que deriva del cálculo del año, para que precisamente esté identificado y se tenga por separado el impuesto sobre la renta que corresponde a esa quincena en particular, por los ingresos nada más de ese periodo, y el impuesto sobre la renta que deriva de ese ajuste en el cálculo anual que estamos comentando. Entonces, solamente con eso también ya la autoridad tiene información más detallada, más específica, y también esto también le sirve al propio contribuyente, es decir, al trabajador, al momento en que pues, vaya por ahí a hacer su declaración anual, donde ya se tenga información más detallada y evite precisamente algún tema en cuanto a que la autoridad no tenga identificado el impuesto sobre la renta y pues obviamente agilizar más el proceso del envío de su declaración y una eventual solicitud de saldo a favor que pudiera tener derivado de la presentación de su cálculo anual. Pues bueno, amigos, nos están llegando algunas preguntas en relación con este tema. Liliana Flores, muchas gracias por seguirnos y ella nos pregunta ¿de dónde se pueden descargar la guía? Bueno, amigos, ya comentamos al inicio de la charla que esta guía, inclusive también toda la parte de normatividad, la propia resolución miscelánea, el propio anexo 20, la guía de llenado y los catálogos de claves correspondientes, toda esa información la pueden bajar, descargar de la página de internet del SAT, ahí específicamente en la parte de normatividad o inclusive en la parte del CFDI, tanto de nómina como del CFDI 3.3, pueden descargar toda esa información detallada para que pues, obviamente la tengan como consulta recurrente. Lo que también es muy recomendable, amigos, es que en ocasiones pues todas esas adecuaciones y modificaciones no se dan, digamos, a conocer de manera muy exhaustiva en el medio. Es recomendable meterse periódicamente, ingresar a la página del SAT para ver qué adecuaciones, qué modificaciones hay, sobre todo para evitar temas en cuanto a que tengamos ahí alguna falta de cumplimiento oportuna por no revisar a partir de cuándo entran en vigor algunas adecuaciones, algunas precisiones a tanto catálogos, guías de llenado, etcétera. Es necesario recordar, amigos, que cuando ustedes ingresen a esa sección del portal del SAT, normalmente, por ejemplo, cuando inicia la vigencia de alguna nueva clave en los catálogos de claves correspondientes, ahí específicamente en cada uno de los catálogos, de tipo de catálogo, se especifica la fecha en las cuales van a entrar en vigor. Normalmente, entran en vigor algún periodo posterior, precisamente para que el contribuyente tenga el tiempo necesario para hacer las adecuaciones correspondientes en sus sistemas, tanto el de facturación normal, digamos, o el CFE en cuanto a sus sistemas de nómina, pero es muy recomendable ir ingresando y revisando periódicamente todas estas adecuaciones precisamente para evitar contratiempos. Bien, también tenemos otra pregunta de José Alberto Pérez. Muchas gracias por seguirnos, José Alberto. Él nos comenta que respecto a la nómina ordinaria y extraordinaria, en cuanto a los pagos por separación, por renuncia voluntaria, especifica, se podrán timbrar recibos de nómina, de cuando hay renuncia voluntaria en una nómina ordinaria de sueldo. A ver si entendí bien la pregunta. Si en cuanto a cuando hay pagos por una renuncia, se van a poder también timbrar el recibo de nómina en una nómina ordinaria de sueldos. Ok, aquí entendemos que no obstante que la separación por la terminación de la relación laboral ya sea de manera voluntaria o por causa justificada, o injustificada inclusive, bueno, los dos conceptos, digamos, abarcan el tema de una terminación de la relación laboral. Entonces, pues no importa de qué tipo haya sido, si es una renuncia voluntaria o no,
eso ya clasifica o califica como una nómina extraordinaria, porque obviamente de ahí se van a derivar varios pagos. En caso de que a lo mejor proceda por una renuncia voluntaria, pues podemos entender que no va a haber una indemnización como tal, pero pudieran haber otros pagos que se hayan derivado durante ese tiempo, a lo mejor una prima pues vacacional, digo una prima de antigüedad, perdón, algún otro pago que dependiendo del contrato que se tenga en específico pueda detonarse al momento de una separación de la relación de trabajo. Entonces, solamente hay que prever precisamente qué tipo de conceptos, qué tipo de pagos se van a dar cuando la persona se separe de su trabajo, cuando sea una renuncia voluntaria, y poderlo especificar así de manera muy detallada en cuanto a los ingresos que tiene de la nómina normal. Entonces, nada más hay que tener muy en cuenta esto, José Alberto, pues para emitir el recibo de nómina correspondiente de manera correcta. Amigos, también recordarles que todo este material, también así el material que tengamos en el segundo bloque, vamos a poderlo descargar posteriormente a través de un correo que les va a llegar, al correo que ustedes proporcionaron cuando se registraron al evento, para que pues, puedan tenerlo como consulta posterior. Entonces, pues bueno, nada más recordar esta parte, amigos, no se preocupen, lo van a tener en sus manos posteriormente en su correo electrónico. Y bien, amigos, pues bueno, recordar simplemente, antes de entrar de lleno al segundo bloque de esta plática, de esta sesión en línea, donde vamos a poder tener elementos, vamos a poder revisar todas las adecuaciones que se han estado haciendo a la última versión que tenemos de NOI. Recordar, amigos, que es muy importante que los sistemas de nómina que tengamos pues se vayan adecuando con todas estas modificaciones que las autoridades han dado a conocer recientemente y las que se han dado a conocer también con anterioridad. Es muy bueno y es muy sano hacer un repaso de todas las adecuaciones que se han venido haciendo durante este año e inclusive años anteriores para evitarnos contratiempos, tener una certeza de que los comprobantes fiscales digitales por Internet que emitimos cumplen con todas las normatividades, tanto técnicas como administrativas, que se dan a conocer en todos estos documentos de los que ya fuimos hablando, anexo 20, guías de llenado, catálogos de claves de llenado del CFDI, para evitar, decía yo, contratiempos y alguna posible infracción por parte de las autoridades fiscales. Es importante tener un sistema de nóminas confiable, como lo es en NOI. NOI les da la certeza de que pues, todos esos requerimientos están incluidos ya precisamente en el propio software, para que a la hora de emitir esos comprobantes, pues tengamos ya la certeza de que no tengamos contratiempos en el futuro. Entonces, es una recomendación muy importante. Y bueno, amigos, esta es el primer bloque. Hicimos un repaso, un recuento de todas las adecuaciones que se han hecho. Vamos a pasar en este segundo bloque con Marisol Torres, que nos va a hablar de todas estas adecuaciones ya prácticas, viéndolos en el sistema. Y pues bueno, amigos, de mi parte, comentar que es todo. Los invitamos a que sigan pendientes de este y otros eventos en línea que vamos a seguir teniendo a través de Soy RH y a través de otras plataformas en las que hemos venido dándoles a conocer información que pues esperamos les sea de utilidad. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. No se vayan. Continuamos en un ratito más con el segundo bloque de esta charla en línea. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Marisol Torres, pertenezco al Departamento de Soporte Técnico de ASPEL. A continuación les voy a dar las nuevas características que tiene esta nueva versión. Vamos a comenzar. Bien, a continuación les voy a comentar las nuevas características que tiene la versión, como ya les mencionaba. Entre ellas, bueno, pues vamos a ver lo que son, lo que es el tablero de nómina, el analizador de recibos de nómina, el conciliador de acumulados, las mejoras que se tienen en el caso del traspaso de acumulados, la administración de contratos y otros documentos y los recibos de finiquitos. También, bueno, tenemos lo que es la automatización de comprobantes, un detalle sobre la activación silenciosa que se encuentra actualmente. También vamos a hablar un poco sobre la dispersión de nómina, que es un proceso que realizamos dentro de ASPEL NOI, y también algunas consideraciones importantes y los alcances de la guía de llenado que próximamente pues se van a liberar. Vamos a dar comienzo. Bien, vamos a hablar sobre otra nueva característica que trae esta nueva versión. Aquí les comento, la nueva versión de NOI 9 ya se encuentra disponible para que ustedes la puedan tener dentro de sus equipos, igual para realizar aquellas personas que ya cuentan con la versión NOI 8. Ya actualmente ya se encuentra la versión 9, ya pueden realizar la descarga directamente desde nuestra página de ASPEL. Igual, toda la información respecto a la nueva versión de NOI 9 ya se encuentra disponible. Ustedes pueden ingresar directamente a los tutoriales, en donde podrán encontrar ya la información con respecto a la nueva versión de NOI 9.0. Bien, vamos a dar comienzo. Este tablero de nómina, como ya bien conocemos, o ya las personas que han trabajado con versiones o con sistemas anteriores, en las últimas versiones ya se encuentra este tablero de nómina. Este tablero de nómina, bien, pues nos apoya a lo que es indicarnos o dar indicadores sobre la información actual de la nómina. Aquí, pues, como comentamos, bien, bueno, vamos a tener lo que son registros, en los cuales, bueno, la primera opción va a ser los trabajadores activos, en la cuales tenemos estatus, los años de antigüedad, los contratos a vencer, el cumplimiento de aniversario de nuestros trabajadores, los departamentos, el puesto y la clasificación. Para aquellos que ya manejan sistemas de nuestra línea ASPEL, este tablero ya ha sido recurrente en varias versiones. También la nueva versión de NOI 9 lo cuenta, y es por esto que dentro del sistema lo vamos a encontrar dentro del menú nómina, tablero de nómina. Otra de las opciones que va a tener el sistema, en este caso, va a ser lo que es el total de percepciones. Esta opción se va a encontrar lo que son los pagos por percepciones. Aquí nos va a mostrar los montos, en este caso sobre las percepciones y deducciones, sobre la antigüedad, los sueldos por departamento, los sueldos por puesto, los sueldos por clasificación. También otra de las opciones que va a tener este tablero de nómina, bueno, pues va a ser el total de recibos electrónicos, los cuales van a estar agrupados en lo que son timbrados, cancelados y no generados. Vamos a verlo dentro del sistema, cómo se visualiza ya actualmente este tablero de nómina. Dentro del sistema yo les comentaba que se encontraba dentro del menú nómina, tablero de nómina. Aquí, bueno, yo ya tengo información ingresada, ya esta es la nueva versión de NOI 9, en el cual, bueno, pues ustedes ya pueden validar todas estas gráficas. Igual, como comentamos aquí, pues a nuestros jefes generalmente les importa que les enviemos lo que son las gráficas, los porcientos que se tienen de toda la información que manejamos. Es por eso que, pues, el tablero de nómina permite realizar la impresión de esta información. Igual, les comentaba, también se tiene aquí la opción de total de percepciones, en el cual nos va a mostrar los totales en lo que son percepciones, la antigüedad, los departamentos. Y en el caso de recibos electrónicos, bueno, pues nos va a indicar el timbrado que se realizó de los recibos electrónicos, cuántos fueron cancelados, o bien si no se realizó o no se generó alguno de estos recibos de nómina. Vamos a continuar con nuestra presentación. Otro de los alcances que tiene esta nueva versión de NOI 9.0, pues es el analizador de recibos electrónicos. Este analizador de recibos electrónicos, bueno, es un proceso en el cual nos va a apoyar a comparar los totales del pago, las percepciones y deducciones que se encuentran, entre los que se encuentran, pues, los archivos de XML. Estos archivos XML, les comento, aquí el sistema
previamente tenemos que realizar la descarga de estos archivos XML de nuestros CFDI de nómina, guardarlos dentro de nuestros equipos en una carpeta y una vez que tengamos esta información, bueno, ya podemos realizar este proceso. Este proceso, bueno, pues hace la comparación con la información en la que nos encontremos de la nómina actual. Y bien, aquí se tiene la opción de lo que es la consulta por detalle de percepciones y deducciones. Y bueno, pues al igual que otras consultas que se tienen de NOI o que ya se habían manejado para aquellos que ya trabajaron con nuestro sistema de NOI 8, bueno, pues la exportación de las consultas ya se puede realizar mediante archivos en Excel, texto delimitado, HTML y XML. Este analizador de recibos electrónicos, ¿dónde lo vamos a localizar? Dentro de nuestra versión 9.0 se va a encontrar dentro del menú de herramientas, analizar recibos electrónicos. Y bien, lo que ustedes ven en pantalla, pues es la forma en la que se va a mostrar. En un momento más se los voy a indicar directamente dentro del sistema. Aquí, bueno, como les mencionaba previamente, yo en un archivo dentro de mi equipo tengo que realizar la descarga de todos estos XML. Y aquí puedo, una vez que yo indique la ruta de estos archivos XML, bueno, pues yo ya tengo la opción de dar clic en el botón de verificar y va a realizar este proceso de comparación. Aquí, bueno, pues ya me va a indicar el resultado de esa comparación. Vamos a verlo dentro del sistema. Dentro del menú de fiscales voy a encontrar analizador de recibos electrónicos. Y bien, aquí yo previamente, aquí para fines prácticos, yo ya realicé la descarga de varios archivos XML. Le voy a dar a aceptar y posteriormente le doy clic en el botón de verificar. Aquí al realizar este proceso en el botón de verificar, nosotros vamos a validar toda la información que hemos indicado, registrado dentro de esas carpetas con la información que yo tengo dentro del sistema. Aquí en la parte derecha de su pantalla ustedes observarán que hay una columna que indica la diferencia. Esta diferencia, bueno, si yo tengo algún detalle con algún archivo XML o por ejemplo, aquí tengo un ejemplo en el que en el SAT yo tengo registrado tal vez un archivo XML, pero en mi sistema no lo tengo como tal registrado. ¿Esto a qué se puede deber? A que pues a lo mejor realicé la cancelación o modifiqué el recibo del trabajador, pero omití realizar la notificación ante la autoridad. Recuerden que cualquier modificación que se haga a un recibo hay que cancelarlo y volver a realizar su emisión. Entonces es por ello que me está indicando que pues este XML no se encuentra dentro de mi sistema. Y bien, aquí en la parte de arriba yo voy a tener este botón que va a indicar detalle de recibo electrónico y dentro de este botón, una vez que yo le doy clic, pues ya me va a indicar cuáles son los importes que se tienen contra el sistema con lo que yo tengo en el XML y así yo validar la información o las diferencias que pueda encontrarse. Igual en la parte de arriba, pues ustedes van a validar los comprobantes que se analizaron, los comprobantes que se encontraron registrados dentro del sistema y las diferencias que se tuvo. Entonces, este es otro de los nuevos alcances que tiene esta nueva versión. Vamos a continuar con algún otro de nuestros alcances. Como ya les hacía mención, esta consulta ustedes podemos exportar hacia un archivo en Excel. Recuerden, aquí pues la mayoría estamos acostumbrados o tenemos mayor... Nos apoya a tener mayor visibilidad de la información a realizar esta exportación en Excel. Otro de los nuevos alcances que se tienen es la conciliación de recibos con acumulados. Bien, pues este es un proceso que nos permite seleccionar múltiples nóminas y pues observar la información de los acumulados por nóminas y CFDIs. Este proceso de conciliación, bueno, pues se va a encontrar o nos vamos a encontrar con dos opciones. Entre estas está realizar la consulta conciliado por nómina o bien validarlo detalle por trabajador. Aquí también, al igual que otras consultas, pues la exportación se puede realizar hacia un archivo en Excel, texto delimitado, HTML y XML. Una vez que yo ingrese a la opción de la conciliación de recibos electrónicos, aquí bien yo puedo validarlo o hacer el filtro mediante mis trabajadores o bien mediante la nómina o las nóminas que yo esté seleccionando.
Una vez que yo haga la selección, como se muestra en la imagen, le doy a aceptar y en ese momento me va a realizar ese proceso en el cual pues yo puedo validar los totales que se encuentran de estos acumulados. Aquí si el sistema encuentra alguna diferencia, bueno, pues también al igual que el proceso anterior, lo va a diferenciar con un signo de diferente y lo va a denotar siempre con un tono rojo, que es importante recordar que, bueno, pues esta información, cuando no se encuentre igual a la que nosotros estamos conciliando, bueno, siempre se va a denotar con este tono rojo para indicar que por ahí hay algún detalle con ese trabajador. Vamos a verlo dentro del sistema, se los voy a mostrar. Dentro de los acumulados, yo voy a ingresar a lo que es conciliación de acumulados. Aquí bien, yo ya tengo el filtro, yo puedo realizar el filtro por trabajadores o por todos mis trabajadores. Aquí para fines prácticos solamente seleccionaré una nómina. Voy a agregar esta nómina para su conciliación y realice el proceso. Una vez que realice el proceso, bueno, pues ya me trae la información. Aquí me está indicando, me lo está denotando con un tono rojo, que sí encontró alguna diferencia dentro de esta nómina. Y bien, yo puedo hacer la clasificación o validarlo mediante el detalle del trabajador. Aquí, bueno, pues ya me está indicando a qué trabajador, me lo denota con un tono rojo, me está indicando que hay una diferencia que encontró. Y bien, yo puedo igual aquí tomar mis trabajador o la columna de mi trabajador, arrastrarlo en la parte de arriba para filtrarlo con mayor precisión y ya saber en cuál de mis trabajadores estoy teniendo detalles, ya que pues esta consulta pues me está indicando en la nómina. En este caso, bueno, yo solamente validé la nómina del 31 de enero. Igual, esta consulta, como ya les hacía mención, ya se puede exportar hacia un archivo en Excel. Si ustedes requieren tener mayor detalle de esta información, pues lo pueden realizar. Y es así como se muestra esta exportación hacia un archivo en Excel. Vamos a continuar con otro de los puntos, otra de las mejoras que se tiene en esta nueva versión. Para aquellos que ya trabajaban la versión anterior, bueno, pues si recuerdan, tenemos el proceso del traspaso de acumulados. Aquí en este proceso, bueno, pues ya lo vamos a encontrar. Tenemos dos opciones: ingresar directamente dentro del menú de herramientas, traspaso, o mediante el administrador de periodos, traspaso. Aquí, bueno, pues vamos a hacer una comparativa. Anteriormente nuestra versión hoy 8 se encontraba de la siguiente manera: solamente tomaba parámetros generales y datos del trabajador, los más relevantes, que era el nombre, el tipo del salario. Actualmente ya nuestra nueva versión de hoy 9 ya podemos traspasar mayor información. Este proceso, bueno, pues recordemos que en ocasiones cuando iniciamos nuestro ciclo fiscal omitimos algunos datos o por error no validamos que la configuración estuviera correcta o con las nuevas modificaciones que realizan para el 1 de enero de cada año. Entonces, aquí el sistema lo que nos permite es tomar la información que se encuentra dentro de estos parámetros generales. En nuestra versión anterior, bueno, recuerden, todavía manejábamos lo que era el salario mínimo. Recuerden que esto pues ya se derogó. Y actualmente, bueno, pues utilizamos un salario mínimo con respecto a las zonas y también el uso de la UMA. Ya en nuestra nueva versión hoy 9, bueno, pues esta información ya se encuentra dentro de esos parámetros generales. Y en el caso de los datos del trabajador, bueno, pues nosotros podemos tomar varios datos del trabajador. Ejemplo, no sé, mi trabajador tuvo algún detalle con su RFC o con la información del CUR. Bueno, pues esta información yo la corrijo dentro del sistema y en vez de estar nómina tras nómina, bueno, yo la puedo corregir realizando este proceso del traspaso del acumulado y bueno, va a tomar la información de mi trabajador que yo actualicé, no sé, en la primera nómina del año y va a ser visible en las posteriores si realizo este proceso. Aquí recordemos que muchos de los datos que se tienen del trabajador, bueno, pues conforman lo que es ya el nuevo complemento. Recuerden que pues esto ya, como nos comentaban hace un momento, pues ya entró en vigor desde el 2017 y bien, aquí pues esta información pues ya es necesaria para realizar la emisión de los recibos de nómina. Es por eso que, bueno, pues en esta nueva versión se incluyen
Y al igual que los calendarios, en ocasiones recuerden que la configuración dentro del sistema de NOI se realiza de manera diferente cuando tengo una nómina semanal a cuando tengo una nómina quincenal. Por eso es importante validar al inicio de año que nuestra configuración de la nómina o del sistema se encuentre de manera correcta, ya que, bueno, pues esta información se va a ir traspasando nómina tras nómina a lo largo del año. Lo que ven en pantalla es alguna de los cambios o de las nuevas ventanas que van a surgir cuando realicemos este proceso del traspaso de acumulados. Entre ellos, bueno, si sabemos este traspaso de acumulados, podemos realizar afectaciones a nóminas que nosotros ya hemos notificado ante la autoridad. Es por eso importante realizar o validar que si realmente se requiere generar este proceso y si se va a generar, bueno, pues la afectación que puede tener dentro de nuestro sistema, pues es que la modificación de los recibos o la información que se encuentra en el recibo ya no sea la que se registró ante la autoridad o la autoridad tiene registro de esta información. Por ello, bueno, pues el sistema ahora arroja mensajes con mayor detalle sobre la importancia de realizar previamente un respaldo, de validar que si se realiza este proceso, bueno, pues puede tener afectaciones posteriores. También existe otro mensaje que va a arrojar dentro del sistema al realizar este proceso. En el caso de que la nómina ya se encuentre cerrada, bueno, pues va a solicitar la autorización del usuario que se encuentre realizando la operación en el momento. Porque supongamos que yo soy el administrador y pongo a mi becario a realizar algunas modificaciones. Si realiza este proceso y yo no veo esa notificación, bueno, pues puede realizar movimientos indebidos dentro de la nómina. Es por eso que el sistema ahora hace esta restricción de que, bueno, si yo estoy con nóminas que ya se encuentran cerradas, las cuales ya no necesitan o requieren modificación, pero requieren realizar este proceso de traspaso, bueno, pues me va a solicitar la clave de la persona o del usuario que se encuentre dentro del sistema para realizar el proceso. Vamos a verlo dentro del sistema, la pantalla que les comento del traspaso. Dentro de los acumulados, bueno, vamos a continuar con la parte de lo que es el administrador de contratos y otros documentos. En este, bueno, pues se va a generar diversos documentos personalizados a través de plantillas que se encuentran en Microsoft Word. En este caso, bueno, son plantillas ya precargadas dentro del sistema. Aquí, pues, ¿a qué nos va a apoyar? A generar lo que son los contratos de las constancias, y cartas que se requieren o son de mayor uso para el área de recursos humanos, entre los cuales se van a encontrar ya por omisión, pues una carta de recomendación, que es lo que nuestros trabajadores solicitan, una constancia laboral, la carta de la Embajada de Estados Unidos, la carta finiquito, la carta Infonavit, la constancia para guarderías del IMSS, la constancia para el IMSS. Aquí, bueno, pues existen algunos contratos que se incluyeron en la versión como ejemplo. Aquí, bueno, pues cada usuario puede personalizarlos, no son contratos que tienen que ir así. Cada una de las empresas pues tendrá sus condiciones a realizar estas contrataciones. Este módulo de contratos y otros documentos, ¿dónde lo vamos a localizar? Este se va a localizar dentro del menú de reportes, documentos, administración de contratos y otros documentos. Y bien, vamos a tener lo que es el administrador de cartas, en el cual ya les comentaba, pues por omisión vamos a tener los siguientes documentos y cartas que ustedes pueden generar. Estas plantillas ya están precargadas, en las cuales pues van a encontrar información que ya va a estar con algunas etiquetas. Estas etiquetas igual las van a poder ver directamente dentro del sistema. Y una vez que se generen, bueno, pues ustedes ya van a poder tomar con toda la información que ya se encuentra registrada dentro del sistema, pues ustedes ya van a poder validar esta carta o esta constancia que hayan generado con los datos de sus trabajadores ya registrados. Algo importante de recalcar es en el caso de los recibos de finiquitos. Anteriormente ya nos habían comentado esta parte en el cual pues se puede generar estos recibos de finiquitos, generándolo pues en un solo proceso, en un solo recibo como tal. Aquí, bueno, pues el proceso de finiquitos sufre también una modificación. Este proceso, bueno, pues recordemos que se encuentra dentro del menú de procesos de nómina, rescisión. En este caso, bueno, pues los finiquitos, una vez que se realicen, lo que me va a arrojar el sistema, bueno, pues va
me va a indicar qué deseo generar, si el recibo de indemnización o el de liquidación. Y dentro del sistema, bueno, pues yo ya voy a poder tener estos dos recibos en los cuales yo voy a poder visualizar lo que es la indemnización o la liquidación estando en la misma nómina. Si recuerdan, o aquellas personas que han manejado nuestra versión anterior de NOI 8, bueno, pues este proceso se generaba una nómina especial, posteriormente había que hacer unas modificaciones dentro de la plantilla, dentro del trabajador para poder realizar para que la información con respecto a los recibos se generara de manera correcta. Recuerden que toda esta información pues está dictada en la guía de llenado de recibos de nómina, que ya está que se encuentra disponible en el SAT. Aquí, bueno, pues indica todos los procesos que se tienen que realizar para realizar estos recibos. Entonces, aquí dentro del sistema de NOI 9, bueno, pues esta información ya se encuentra registrada o generada y se puede generar en una misma nómina. Ustedes podrán observar los dos recibos de indemnización o liquidación. También otra parte importante de la actualización o que se encuentra de mejora dentro del sistema de NOI 9, pues es el proceso de la obtención de los comprobantes de manera silenciosa. Aquí para nuestras personas o para las personas que nos están escuchando, nos están observando, aquellos que tienen o manejan el timbrado masivo, bueno, si recuerdan, en nuestra versión anterior había que esperarse cierto tiempo para obtener este recibo. Aquí los que manejan timbrado masivo actualmente en la versión NOI 9, bueno, pues aquí ya van a poder realizar esta obtención de los comprobantes de manera más eficaz. En este caso, bueno, pues la configuración se va a encontrar dentro del menú de configuración, parámetros, y en la opción de automatización de comprobantes, en el cual pues ustedes van a poder notificar o habilitar la opción de realizar la obtención de los comprobantes de manera automática. Es decir, yo estoy trabajando dentro de mi nómina y yo, una vez que indique el intervalo de tiempo para realizar la entrega o la obtención de los comprobantes, bueno, el sistema me va a arrojar la ventana indicándome que ya se obtuvieron estos comprobantes. Y bueno, yo puedo estar trabajando, no sé, validando algunos otros reportes, validando la información que se tiene dentro del sistema, mientras pues se realiza la obtención de los comprobantes de manera cuando manejan el timbrado masivo. Aquí, bueno, la recomendación que se les hace, bueno, pues es activarla de manera predeterminada. Igual, si ustedes ya cuentan o manejan lo que es el NOI asistente, pues esta información también puede ser enviada hacia el NOI asistente de manera automática. También, pues, es importante recordarles que para obtener el comprobante, pues, no debe de excederse a más de 6 meses para la obtención. De caso contrario, bueno, pues, se tendrá que tener o contactar al área de soporte para realizar el procedimiento para la obtención de sus comprobantes. También algo importante de destacar en nuestra nueva versión, pues, es la activación silenciosa. Esta se va a realizar de manera automática. Aquí, para aquellas personas que tienen contrataciones por suscripción, recordemos que cuando estamos bajo este tipo de contratación, mes a mes tenemos que realizar la activación. Para esta nueva versión de NOI 9, pues esta activación ya se va a realizar de manera silenciosa. ¿Cómo lo vamos a validar o cómo se va a mostrar dentro del sistema? Dentro del sistema, bueno, pues en la parte, al momento de yo abrir mi empresa, me va a indicar los datos del propietario. En la parte de abajo, bueno, pues ya me va a indicar el periodo en el que se encuentra activo para su uso el sistema. Y es así como yo voy a identificar que si se realizó la activación mensual para aquellos que tienen una suscripción. Recordemos que pues las suscripciones hay que activarlas mes con mes, entonces aquí el conveniente que se tiene para realizar esta activación, bueno, pues es que ya no nos va a arrojar la ventana, sino de manera automática la va a realizar. Y por el momento, pues esta opción no es parametrizable para el usuario. Aquí pues ya lo va a realizar de manera continua en el caso de las contrataciones por suscripción. También otra nueva mejora que se encuentra dentro del sistema, pues es en la dispersión de nómina. Los archivos para la generación de la dispersión de nómina, bueno, pues ya se actualizaron. Anteriormente en una versión 8 se encontraban con formatos FTOs. Esta nueva versión ya no cuenta con formatos FTO, ya toda la dispersión de nómina se realiza con formatos XML, pues los cuales cumplen pues con todas las operaciones bancarias. Recordemos que los bancos, cada uno de los bancos, esta información
o la transferencia del recibo de nómina, pues la realizan de manera diferente. Es por eso que cada uno de los formatos de los bancos, pues es diferente. Estos, bueno, pues solamente se van a editar, estos estos formatos XML solo se van a editar con respecto pues a lo que nos indica la dispersión de los bancos que se encuentran registrados en el catálogo del anexo 20. Recuerden que pues aquí ya existen estos catálogos para realizar el pago de la nómina y es como tenemos o nosotros vamos a poder realizar esas modificaciones. Aquí, bueno, pues nada más es importante recordar que nosotros pues ya contamos con las siguientes archivos de formatos para los bancos con mayor importancia en el país. Y bien, pues en la ventana de dispersión de nómina para aquellos que manejaban la versión anterior, pues ya la recordarán. Y bien, si no, bueno, aquí la ventana no se modifica de manera gráfica, sino nada más hay que añadir algunos campos, se añaden algunos campos en el cual hay que colocar la información. Esto pues dependerá del banco en el que se quiera realizar esta dispersión de nómina. Aquí una vez que se genera el archivo, bueno, pues ya hacemos la notificación directamente en el banco. Aquí nada más es la generación del archivo. Y bien, pues nada más es comentarles que pues es necesario tener toda la información registrada en el trabajador y pues validar que los datos sean correctos. También algo importante de las consideraciones, bueno, pues es que que la traducción se va a realizar de manera lineal de la empresa 1 a la empresa 1 de las versiones, tanto de la empresa 1 de la versión 8 a la empresa 1 de la versión 9, pues esta traducción se realiza de manera lineal. Aquí es importante recordarles que, bueno, pues pueden contactar a nuestros distribuidores para que los pueda apoyar con la información. Igual, si ustedes realizan esta traducción de la información y vienen de una versión anterior, es importante recordar que, bueno, solamente tendrán que validar en nuestra ventana de parámetros del sistema que cuenten con la configuración de la deducción ISR de ingresos por retiro. ¿Por qué? Porque esta es una nueva deducción que se va a encontrar dentro de parámetros del sistema en la pestaña de percepciones y deducciones. Esta deducción, ¿para qué sirve? Bueno, para poder realizar lo que son los recibos de finiquitos. Solo deberán de validar que se tenga agregada o que se encuentre habilitada, se encuentre en un estatus de alta para que puedan realizar el timbrado de estos recibos. De caso contrario, si no realizan o no validan que la configuración de las percepciones y deducciones se encuentren de manera correcta, el sistema les va a arrojar esta información de que pues es necesario validar la configuración que se tiene dentro del sistema. Acuérdense que ya es un beneficio para hacer la nómina de manera más sencilla y más rápida. También aquí es importante recordar, bueno, pues que todos los cambios fiscales se van a generar sobre nuestra nueva versión NOI 9. Ya para la versión NOI 8 no se generarán reinstalables. Aquí todos los alcances que se tengan para lo que nos acaban de comentar hace un momento se van a realizar con respecto a la versión 9 del sistema. Aquí, bueno, ya nos habían hecho mención sobre este apartado, que es el apartado de los finiquitos. Igual aquí el fundamento lo van a encontrar directamente pues en la guía de llenado del comprobante de recibo de pago de nómina y su complemento en la página 33. Aquí pues ya nada más vamos a retomar este punto en el cual pues se aclara que el trabajador que se separa de su empleo y en un mismo periodo que se efectúe tanto el pago por indemnización o separación y el último pago de sueldos ordinarios se podrá emitir el o los FDIs conforme a lo siguiente: 2 FDIs, uno por el pago de indemnización o separación y otro por pago de sueldos. O bien un solo CFDI al que se incorpore 2 complementos, uno por el pago por separación y otro por el sueldos y salarios, señalado en cada uno de los casos con las claves que correspondan. Como ven, pues esta parte ya la estamos cumpliendo en nuestra versión 9.0. Aquí ustedes pueden generar estos finiquitos en la misma nómina y tener los 2 recibos correspondientes a la indemnización o la separación de su trabajador. También otra parte importante en nuestros alcances de la guía, nos mencionaban sobre el apéndice 7 y el apéndice 8. Estos 2 apéndices fueron los que se adicionaron a estas nuevas modificaciones que se tienen. El primero de ellos es con el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio para el empleo causado, cuando pues se realizan pagos por periodos menores a un mes.
Y el segundo, que es el apéndice 8, nos indica el procedimiento para el registro de la diferencia del ISR a cargo, retención derivada del cálculo de impuesto anual por sueldos y salarios del CFDI de nómina. Toda esta información, recordemos que se encuentra en la guía de llenado. En el caso del apéndice 7 se encuentra desde la página 97 a la 106 y en el caso del apéndice 8 lo van a localizar en la página 107 a la 110. Estos apéndices y toda la información, como ya les comentaba, pues se encuentra ya en la página del SAT. Ustedes pueden realizar la búsqueda de la guía de llenado del comprobante del recibo de nómina y aquí encontrarán la información. Aquí nada más para ejemplificar lo que es el apéndice 7, esta información, bueno, pues será como se realice, digamos, es un ejemplo de qué es lo que está solicitando la autoridad. Aquí, bueno, pues yo tengo mi primer quincena con un salario quincenal. En este caso, bueno, el sistema de manera interna va a realizar todas las operaciones. Recuerden que aquí hay que validar tablas de los ingresos que se tienen para lo que es el ISR o el subsidio. Aquí una vez que se determina, se hacen todas las operaciones utilizando las cuotas que se tienen, la cuota fija que se tiene para la tabla. Entonces, si yo dentro de mi trabajador le entregué por ahí un subsidio para el empleo entregado en el periodo y no le correspondía, bueno, pues en la quincena posterior, que es la segunda quincena, igual voy a hacer todas las operaciones correspondientes, las percepciones totales y mensuales que se tienen, voy a sacar su base gravable, voy a validar en mis tablas cuál es su límite inferior, aquí cuál es el porcentaje, en qué porcentajes cae, y bien, una vez que realice la operación, bueno, pues ya me va a denotar que pues ahí tengo algún ISR, que bueno, que yo no retuve anteriormente, y bueno, pues se hacen las operaciones, y en este caso, bueno, pues ya nos indica que va a tener un ISR a retener. Aquí a grandes rasgos, bueno, lo que está indicando la autoridad es que pues en el nodo de deducciones se tiene que indicar, bueno, pues el ISR del periodo, aquí lo que es el ajuste al subsidio causado para el primer periodo, y también, bueno, pues el ISR que se dejó de retener. También por ahí con otra clave 071 vamos a tener que indicar, bueno, pues el ajuste del subsidio para el empleo que fue efectivamente entregado al trabajador, y bien, en otro nodo, en el nodo de otros pagos, bueno, pues se va a tener que indicar el ISR ajustado por subsidio y también pues el subsidio efectivamente entregado que no correspondía. Esto es a grandes rasgos lo que está solicitando la autoridad. En el caso del apéndice 7, aquí les comento, aquí pues es importante pues primero realizar la actualización a la nueva versión de NOI 9 y en el transcurso, bueno, pues antes del 1 de enero nosotros ya vamos a tener disponible esta información aquí para que ustedes lo validen. Aquí es importante que ustedes estén al pendiente de nuestra página dentro de ASPEL, donde pues les vamos a notificar ya cómo quedaría toda esta información dentro del sistema. Igualmente es importante pues estar al pendiente de futuras transmisiones que se tengan con respecto a este tema para que ustedes puedan validar cómo se visualizaría ya dentro del sistema. Aquí ahorita, bueno, pues ya estamos trabajando en esta parte, por eso pues es importante primero realizar ustedes la traducción de su información 8 a la versión 9 para poder realizar todos los procesos y cumplir con todas las obligatoriedades que la autoridad está indicando para el próximo año. Con respecto al apéndice 8, bueno, pues en este caso el sistema pues ya no requiere una modificación como tal. Recordemos que el sistema como tal ya genera este proceso del cálculo anual, pues nosotros lo realizamos dentro del mes de diciembre. Si recuerdan, dentro del mes de diciembre es importante que en la última nómina que se genere en el año hay que indicarle a la nómina que se genere un tipo de cálculo anual. Una vez que se indica este tipo de cálculo anual y si nuestros trabajadores estuvieron configurados de manera correcta a lo largo del periodo, a lo largo del año, bueno, pues este proceso de comparación de ISR que pueden ustedes realizar, bueno, pues ya se realiza de manera automática. Entonces, aquí nada más es importante pues validar que la configuración de sus nóminas se encuentren correctas a lo largo del año y que en la última nómina del año, bueno, pues se realicen esta modificación en el parámetro de la nómina para que pues realice este tipo de cálculo, que es el cálculo anual. Recuerden aquí nada más que toda la información de la nueva versión ya disponible, ya se encuentra, la pueden visualizar dentro de los tutoriales. Igual ingresen a la página de ASPEL donde pues tendrán toda la información o las últimas
la última información que se tenga con respecto a lo que es los recibos de nómina y algunos otros sistemas para aquellos que realizan el timbrado. Bueno, pues esta información ya está disponible para ustedes. Algo importante a indicarles, pues, es que el proceso dentro del sistema de NOI 9 va a contener para realizar las cancelaciones, bueno, pues va a arrojar otras ventanas. En este caso ya nos va a indicar el estado que se encuentra el recibo de nómina. En este caso, al realizar primero el proceso de cancelación, nos va a indicar el estado que se encuentra el recibo. En este caso, bueno, pues el estado en la ventana que nos va a mostrar al realizar el proceso de cancelación, bueno, pues va a ser el estado vigente y que se encuentra en un proceso de cancelación. Aquí en el detalle nos va a indicar que esta cancelación, bueno, pues ha sido enviada al SAT, pero pues no es como tal la cancelación. Aquí hay que esperar este proceso. El sistema nos va en una columna que se encuentra el estado de CFDI. En esta columna nosotros vamos a poder validar si el recibo fue cancelado o se encuentra pendiente de cancelación. Se va a denotar ahora con un símbolo como que está en proceso de cancelación. Entonces, aquí el estado del CFDI se va a encontrar como pendiente de cancelación. Una vez que yo haga esa rectificación, necesito validar o verificar el estado de ese recibo de nómina, que se va a realizar mediante este botón que tiene como nombre, lleva como nombre, verificar el estado del documento ante el SAT. Cuando yo le dé clic a esta ventana, me va a arrojar la ventana de verificación y me va a indicar el estado del CFDI. En este caso, bueno, en pantalla ustedes pueden validar, es el estado del CFDI que se encuentra cancelado y en este caso, pues es cancelado sin aceptación. Porque, bueno, pues aquí ya nos va a indicar que, bueno, pues ya el SAT ya tiene notificación que el recibo sí se canceló y es por eso que nos va a arrojar esta ventana. También si yo nuevamente selecciono mi recibo y le vuelvo a dar cancelar, bueno, y ya se encuentra cancelado, me va a arrojar el estatus que ya se encuentra cancelado y que fue una cancelación sin aceptación. Entonces, aquí es importante igual para el aspecto de las cancelaciones, aquí hay que realizar un paso adicional para validar si el recibo fue cancelado y se tiene notificación en el portal del SAT. Igual esta información de cancelaciones ya se encuentra en la página para que ustedes puedan validarlo. Y bien, si no hay mayor detalle, pues agradecemos mucho su participación. Igual recuerden, la información se va a encontrar disponible. Denos oportunidad de realizar la descarga y el envío de la información para que ustedes puedan tener todo esto a mayor detalle. Gracias por su participación.